Guillermo, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Jorge, muy buenas tardes. El saludo al país federal todo. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Muy bien. Aquí estamos comenzando la semana. Bueno, me alegro mucho. Y siguiendo de cerca estas informaciones, ¿no? La evolución de lo que está sucediendo en Venezuela. Bueno, vamos a hablar de lo que sucede aquí con un producto básico de, ya no la mesa de los argentinos, sino el futuro de los argentinos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del consumo de leche. Si no hay un consumo de leche en tiempo y forma, el deterioro de la calidad de vida de la población y de la evolución de la capacidad intelectual de la población también se ve afectada. Pues los datos que están relevados por la OCLA, que es el Observatorio de la Cadena Láctea de la República Argentina, dan cuenta de que si se proyecta lo que ha sucedido en los 6 primeros meses de este año, a la comparación anual con el año anterior. ¿Por qué digo si se proyecta? Porque la curva de consumo de leche en la Argentina, producción y consumo, también está ligada por variaciones estacionales. El pico de producción y consumo se da en el mes de octubre y la caída se da pasado el verano y comienza a repuntar de a poco desde allí. Voy a comenzar con este cuadro respecto de lo que ha sucedido con la variación interanual en la producción nacional de leche. Es decir, aquí no estamos hablando del consumo en este cuadro, sino en la producción. Las líneas verticales de barra que están hacia abajo es porque cayó el consumo y eso corresponde a los siguientes años, enero, mayo, siguientes meses del año, enero, mayo, septiembre, enero y mayo del 2016-2017, donde la caída de producción, gobierno de Mauricio Macri 2017, llegó al 17,5%. Entre el 2018 y 2019, septiembre del 2018 y 2019, ahí también hubo una caída del consumo. Ven ustedes que también en septiembre del 2017, pero después la producción en diferentes niveles desde septiembre del 2019, con Macri todavía presidente, comenzó a repuntar y se consolidó, salvo en algunos meses, enero del 2022, siempre fue creciendo la producción. Llegó hasta crecer un 15% de la media anual. Después del gobierno de Alberto Cristina vino la elección de Javier Milei y ustedes van a ver que desde septiembre del 2023, último periodo de Massa como ministro de Economía, empezó a caer la producción. Cayó en octubre, cayó en noviembre, cayó en diciembre y se pronunció la caída hasta llegar al 16,2% en mayo del 2024. Aquí estamos hablando de la producción de leche, de la cantidad de leche que producen los campos. Es decir, que la caída del nivel de producción de lo que va de este año es muy similar a la caída de lo que sucedió en el primer tramo del gobierno de Mauricio Macri, 17,5, 16,2. Pero lo vamos a ver ahora sí al rubro consumo. ¿Qué pasó con el consumo en millones de litros promedio? Y aquí verán ustedes lo que se compara entre enero del año pasado y mayo de este año. El consumo en millones de litros mensual se mantuvo constante entre enero y julio. 728 millones de litros consumidos en enero a 767 consumidos en julio. Hubo un consumo récord de casi mil millones de litros, 997 millones en agosto, y después se volvió a mesetar en 724 hasta enero del 2024. Ven ustedes, en enero del 2024 se empieza a consolidar el descenso y se pasa de 714 millones a 540 millones, primeros meses de Milei, 524 millones. Hubo un leve repunte en abril, 601 millones, y cayó a 502 millones en mayo
de 2024. No vayamos todavía a la última placa, que quiero explicar una cuestión respecto de esta placa y hacer referencia. El consumo en mayo cayó a 502 millones de litros promedio entre todos los argentinos. Esto no quiere decir que es constante, porque también es cíclico, depende de los meses y tiene una evolución del orden del 5% dependiendo de los meses, pero no caídas como estas significativas. Si uno compara el mes de agosto del 2023, donde los argentinos casi consumieron 1.000 millones de litros de leche, 997 millones, a 502 millones de litros de leche, ese consumo cayó casi el 50% entre agosto del 2023 y en mayo del 2024. Pero claro, eso no explica, no podemos hablar de una caída del consumo de el 50% de la leche, porque estaríamos hablando de un número dramático, catastrófico. ¿Qué dicen las autoridades? El observatorio de la cadena láctea estima que cada argentino en promedio consume 200 litros de leche por habitante por año. Esto está relacionado con estadísticas compiladas por este observatorio. Pero para el INTA, esta cifra no refleja la realidad, sino que ajustándola, el consumo promedio por argentino por año es de 187 litros en la actualidad. El observatorio de la cadena láctea indica que en promedio se han consumido 192 litros por habitantes en el 2023, en el año anterior, y si se toma el consumo del primer semestre analizado, el consumo se reduciría a solo 122 litros. Es decir, que pasamos, ya vamos a mostrar este cuadro, por favor síganme a mí, porque si no me imponen datos que yo no estoy comentando, se los agradezco mucho. Voy a retomar, porque cuando se cree que se va a ganar tiempo, no, estoy refiriéndome a los datos comentando este cuadro. En el año pasado se consumieron en promedio 192 litros por persona. Y si se toma el consumo de este primer semestre anualizado, el consumo se reduciría a 122 litros por habitante. ¿Qué es el consumo de este primer semestre anualizado? Si los comportamientos de consumo de estos primeros 6 meses del año se proyectan a todo el año, si este comportamiento del consumo, si no hay un repunte del consumo, si no hay un rebote del consumo, y eso es lo que se estaba esperando, pero que no ha llegado, el consumo consolidado, datos ajustados, calibrados, pasaría entonces de valores del año pasado actuales en un retroceso del 30%, que es un número tremendo. Se trata de chicos básicamente, un 30% menos de leche. En un mercado que además, ahora sí vamos al último cuadro, en un mercado que además está concentrado. Veamos por favor el último cuadro al que hacíamos referencia hace minutos, porque estas son 10 empresas, concentran casi el 50% del mercado. Las dos principales, Saputo, que es de Molfino Hermanos. Es una empresa canadiense que produce, voy a decir la marca comercial, Jorge, porque produce la Paulina. Está en la primera en la recepción de litros de leche, la que mayor cantidad de litros de leche recibe, pero no tiene la mayor parte del mercado, sino que lo tiene la segunda, que es Mastellone, la Serenísima, que está asociada con Arcor y con Danone. Danone es una empresa francesa, Arcor ya se sabe que es la conocida multinacional. Después viene Punta del Agua, después Ilolay, Noal, Adecoagro, Gracia Hermanos, los productores de Tregar, Nestlé, Verónica, Corlaza. Esas son las 10 primeras empresas. Entre esas 10 empresas concentran casi el 50% del mercado de la leche, con lo cual hay poca competencia y las industrias lácteas chicas, las que producen hasta 5.000 litros, dedican mayormente esa producción no al consumo masivo, que es lo que cayó
un 30%, sino a la producción de leche utilizada para quesos, mantecas, dulce de leche, que va a consumo y no necesariamente consumo argentino. Muchas de ellas exportan. Las condiciones de exportación también variaron, los precios en dólares en la Argentina crecieron y esto modificaron también el plano de un escenario económico que tiene a los productores lecheros que le va mal, a la producción de leche que retrocede, al consumo que cae en picada. La explicación que no encontramos es por qué el campo que tiene dentro de sus industrias, la industria lechera, ayer en la sociedad rural, celebró las políticas económicas de Javier Milei. No tengo respuesta para eso, Jorge. Yo tampoco. Así son las cosas. Gracias, Guillermo, muy amable. Chao. Chao, hasta mañana.